¿Qué tal? Buenas noches, soy Lili Telles. Bienvenidos a Cámara Libre. Hoy en el foro nos acompaña la diputada perredista Aleida Alavés para hablarnos sobre la pensión universal y el seguro de desempleo. Ella es actualmente también la vicepresidente de la Cámara de Diputados. Acompáñenos. Diputada, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. La cuestión de la pensión universal ya se ha concretado. Bueno, por lo menos en cuestión de papeles, de firmas, del acuerdo. ¿Qué es lo que falta para que ya llegue, para aterrizada totalmente al bolsillo de las personas a las que va a beneficiar? Bueno, pues esta ley está todavía en ciernes porque falta que el Senado la apruebe y que pues ya que se apruebe sea un hecho el que las personas de todo el país reciban una pensión universal. Pero el Senado parece que no va a haber problema. Ahí tenemos un problema, porque el Senado tiene en sus manos una minuta de una reforma constitucional que habilita ya el derecho de la pensión universal, cosa que no se respetó en la Cámara y se acredita una nueva ley para garantizar la pensión universal. Entonces, en lo que se resuelve, si el Senado va a atender el resolver la minuta que reforma la Constitución o esta ley secundaria, estamos pues en un impasse, ¿no?, en términos de la puesta en marcha de la pensión como tal. Y salvando ese obstáculo, por lo que me han dicho algunos legisladores, es un hecho que se va a establecer. Sí, es un hecho. Afortunadamente creo que todos coincidimos en que es necesario, es urgente que en el país se cuente ya con una pensión universal, pero los términos en los que se está planteando es lo que todavía no nos tiene del todo satisfechos, porque en la ley que se discutió en la Cámara se acredita que la gente que cumpla los 65 años, no solamente ese sea el requisito para acceder a la pensión universal, se le pide también que sea revisado constantemente su salud como un requisito para tener la pensión, y además se somete a que esté a la esperanza de vida la disposición de la pensión. ¿Qué quiere decir esto? Primero, ¿la salud cómo debería estar para recibir la pensión? Pues es que este es un requisito que se pone ahí, que es lo que dijimos, bueno, y ahí exactamente. O sea, ¿debe estar enferma la persona? No, debe de estar atendiéndose en salud. O sea, este es un requisito que, bueno, ojalá pudiera cumplirse a cabalidad y que todas las personas… No le entiendo, diputada. ¿Se tiene que estar revisando el estado de salud de la persona en el sentido de que si está enferma sí accede a la pensión, si está sana no, o cómo? Es que eso es lo que no quedó claro. Así se establece en la ley. Tendrá que revisarse la salud de la persona. Entonces, bueno, exactamente, si está enferma no se la dan, si no está enferma se la dan, ¿a qué se refiere? Nosotros quisimos quitar eso porque es absurdo, no tiene por qué pedírsele eso a las personas, pero se quedó ese requisito. Y también se quedó el que esté sujeta la pensión universal a la esperanza de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras crezca la esperanza de vida, que es obviamente a lo que se tiende en el país, pues entonces también la edad para acceder a esta pensión va a aumentar. O sea, si ahorita empezamos en los 65 años, después se pueda ir subiendo hasta los 70, cuando la tendencia es bajar la edad para acceder al derecho. O sea, que no sean 65, sino 60. O bueno, pues considerando que las personas lamentablemente se están perdiendo los trabajos formales a partir de los 40 años, pues que entonces la pensión surta efectos hacia menor edad, no hacia más edad. Entonces son de las cosas que trae esta ley que son incongruentes y que no pueden quedarse así si lo que queremos interpretar es que es un derecho el que se acceda a una pensión universal. ¿Quiénes la recibirían? ¿Quiénes tendrían el derecho de tener la pensión universal? Pues todos los que cumplamos 65, bueno, cuando cumplamos 65 años, acceder a este derecho es lo que está estipulado en la ley. O sea, cumplo 65 años y puedo… Accedes a la pensión. Y me dan una cantidad de dinero, ¿que sería cuánto? Ahí está también otro problema,
que está estipulado en la ley que serán 580 pesos a partir de que se publique la ley. Pero esos 580 pesos, bueno, pues nosotros queremos ajustarlos porque se está promoviendo que van a ser 1,000 pesos aproximadamente y no 580. Entonces hay que aclarar, o sea, 580 pesos no es nada. Aquí en la Ciudad de México la pensión universal que se da a todas las personas sin discriminación es de más de 1,000 pesos al mes. Entonces dar una pensión ahorita de 580 pesos creo que no es algo que le ayude mucho a la ¿Usted cree que no va a alcanzar? Pues para nada. No. Pero si se sube al doble, digamos, a 1,000 pesos, más de 1,000 pesos, ¿de dónde van a salir los recursos para poder darle esta pensión universal a los mexicanos de 1,000 pesos, por ejemplo? Bueno, es que tendría que haber toda una reestructuración del gasto en el país. Nosotros lo hemos dicho siempre. Si aquí en la ciudad es posible, con el recurso con el que contamos, darle a los adultos mayores de 68 años 1,000 pesos, ¿por qué no a nivel federal? Ajustando, porque son circunstancias diferentes. No, pero ajustando los gastos, o sea, bajemos gasto corriente, disminuyamos el gasto burocrático. Ahora el país se endeudó con la llegada de Peña Nieto al gobierno. Bueno, pues que esa deuda sea específicamente para acreditar estos derechos, el que la gente tenga acceso a una pensión digna, porque además también deja de ser universal la pensión si la condicionas, esto de la salud, la esperanza de vida, y ahora también viene ahí el que si se recibe una pensión más arriba de los 1,092 pesos por el IMSS o por el ISSSTE, entonces ya no te van a dar la pensión universal. Eso también es discriminatorio. Si el ISSSTE o el Seguro Social te dan una pensión, ya no tienes derecho a la pensión universal. Así es. Si esa pensión solamente una pensión se va a poder recibir. Así es. Y eso también es discriminatorio. Aquí en la Ciudad de México, insisto, recibas o no pensión del IMSS o el ISSSTE, porque además mucha gente lamentablemente no es asegurada, bueno, pues entonces también tienes acceso a esta pensión universal del Estado. Entonces, edad de 65 años, verificar el estado de salud, no tener pensión del Seguro Social ni del ISSSTE. ¿Qué otro requisito habría? Esos son los requisitos y que, bueno, pues, insisto, si les quitáramos algunos, como esto de revisarte en salud, de no tener otra pensión, entonces sí sería una pensión universal. Y ojalá esto se pueda corregir en el Senado. En el Senado todavía está la pauta para que retomen esta discusión de la reforma constitucional, hacerla un derecho constitucional la pensión y además corregir estas leyes que ponen requisitos que la verdad no tienen nada que ver con garantizar el derecho. Entonces los perredistas lo que quieren es que sea del doble. Pues que sea del doble para que sea digna, para que tengamos como pues salir a atender una demanda que es muy puntual en toda la población y también que se le quiten los requisitos, que no tengamos por qué tener obstáculos para que la gente acceda a esta pensión universal. Bien, en ese sentido, ¿usted cree que va a haber un cambio importante en la calidad de vida de las personas de la tercera edad que no tenían ningún tipo de pensión? Sí, ¿Cree claro. que sí va a ser una diferencia? No, claro, es una diferencia pues grandísima, es casi la condición de vida, porque aquí en la ciudad hemos visto con mucha alegría que ha revivido la gente que está en esta etapa de la vida con un apoyo que se le da del gobierno y que puedan ser independientes, que no estén sujetos a que la familia o qué sé yo, si tienen una pensión puedan subsistir. A veces ni para las medicinas la gente tiene cómo subsanar esta necesidad. Entonces, contar con una pensión del Estado es precisamente para su atención personal, ya sea en salud, ya sea en la alimentación. Sí, el fondo del asunto es por los niveles de pobreza que tenemos en México, los niveles de pobreza y la cantidad de personas en este estado. Así es, niveles de pobreza que llevan casi a la mitad de la población de este país y que además el que pues haya un adulto mayor en la familia implica pues toda una descomposición en cuanto a las relaciones entre las familias y que esto ayude a que al adulto mayor se le dé una vida y una etapa digna de su vida, ¿no? Bien, y ahora va a haber un seguro también. Bueno, es que ahí el seguro del desempleo se acreditó en un dictamen junto con la pensión universal.
Y este sí está muy mal. Este seguro del desempleo dista mucho de atender toda este flagelo que provoca el que la gente pierda su trabajo. Sí, efectivamente se ha hablado mucho así en conjunto, la pensión universal y el seguro de desempleo, pero son cuestiones muy distintas. Son distintas. Ambas son políticas públicas indispensables, pero pues no, los juntaron en un dictamen en la Cámara y como nosotros no estamos con esa disposición del seguro del desempleo, porque viene fondeado del mismo recurso de los trabajadores. Estas aportaciones que hacen los patrones al 3%, bueno, era el 5% al Infonavit, de ese 5% le están quitando 3% al Fondo de Vivienda y ese es el que están proponiendo financie el seguro del desempleo. Entonces es quitarle un dinero al trabajador de una bolsa y pasársela a otra. Entonces eso no tiene nada que ver con garantizar o con que el Estado garantice o se haga cargo de que una persona cuando pierda su trabajo tenga un seguro del desempleo. Entonces se pierde toda la viabilidad de una disposición así y que el gobierno diga que acreditó un seguro del desempleo cuando es con el mismo recurso de los trabajadores y del Fondo de Vivienda, que además hay un rezago en vivienda que tenemos que atender con el Infonavit y ahora se quita todo eso. Entonces esa parte sí está muy mal planteada, lo hemos dicho siempre, no solamente nosotros, los demás partidos, y estamos esperando que haya una propuesta del gobierno de un financiamiento distinto, que no sea el del Fondo de Vivienda de los Trabajadores. Ahora, ¿y este seguro de desempleo cómo funcionaría? ¿Se queda, digamos, cualquier trabajador se queda sin trabajo, es despedido, en fin, por la circunstancia que sea, inmediatamente accede a que el gobierno le dé una cantidad mensual y por cuánto tiempo? Es que no es así. ¿Cómo es? Mira, viene planteado en la ley de que si un trabajador pierde su empleo, y esto a partir de 2015, pierde el empleo y ha cotizado al Infonavit, porque obviamente son empleos formales que tengan su seguridad social, entonces puede acceder al seguro del desempleo. Entonces estamos hablando de gente que teniendo un trabajo formal lo pierde y acredita, bueno, pues que le tengan que dar un apoyo del seguro del desempleo. Esto pues no ayuda mucho porque hay quienes están en la informalidad y perder el trabajo es ahora lamentablemente muy sencillo y que sea también condición el contar con un seguro, bueno, pues es algo que ya se vuelve inaccesible, ¿no? De por sí un trabajo de formal. ¿Cantidades? No, tendría que verse en términos, pues, de lo que implica el fondo por el que intentan financiar al seguro del desempleo. No la veo usted en el sentido de que sean muy buenas noticias. Bueno, esta no, la del seguro del desempleo no. Definitivamente el que le digan a la gente, a los trabajadores, que al perder su trabajo van a tener un apoyo del gobierno, pero que este apoyo viene de sus ahorros de vivienda, pues entonces ¿dónde está el apoyo del gobierno? ¿Dónde está el recurso del Estado que se garantice para esta etapa de desempleo de las personas? No es una respuesta viable, es un engaño y por eso nosotros no estamos de acuerdo con esa puesta en marcha de un seguro de desempleo en esos términos. Muy bien. ¿Qué predice que va a pasar? Pues ojalá y eso se modifique en el Senado. Todavía está ahí una batalla que dar, ¿no? Como grupos parlamentarios, que se recomponga, que en el caso de la pensión universal se quiten los requisitos y en el caso del seguro del desempleo pues se fondee este seguro con otros recursos y no con los recursos de los trabajadores. Eso es lo que esperamos que en el Senado se recomponga. Muy bien. Diputada, le agradezco mucho que haya estado aquí en el foro de Cámara Libre. Muchas gracias, Lili, a ti. Gracias también a usted por acompañarnos, por desvelarse con nosotros esta noche. Soy Lili Telles y lo espero el próximo jueves aquí en Cámara Libre. Imaginemos por un momento salir de vacaciones a la playa. Llegamos a un hotel con vista al mar, abrimos las cortinas y encontramos una pared de ladrillos frente a nosotros.
Suena extraña esta idea, pero cobra sentido cuando miles de personas que salen de vacaciones pasan mucho tiempo con la mirada en el teléfono, como si construyeran su propia pared virtual que los separa del mundo por algunos instantes. De acuerdo con un estudio del sitio Expedia.com, el 60% de los mexicanos que viajan no pueden desconectarse totalmente de sus actividades digitales. 31% se conecta a veces y solo un 9% se desprende por completo del teléfono. ¿Qué hacen cuando están viendo ese teléfono? ¿Qué es más importante que estar en la alberca? La mayoría, un 53%, les gusta compartir lo que hacen en el momento, es decir, en tiempo real. Se caracterizan por tomar fotos de su comida, de ellos mismos, y lo comparten en Facebook, Twitter o Instagram. El resto prefiere compartir el contenido cuando están en casa o prefieren no compartir nada. Actualmente existen más de 38 millones de smartphones en manos de mexicanos y la cifra seguirá en aumento. Por este motivo, es probable que cada vez sean más los mexicanos contagiados con esta necesidad social de conectar con el mundo virtual y dejar a un lado el contacto físico. ¿Es malo o bueno? Simplemente es una era diferente.